Si es tan amable, acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y vamos a meditar en tu palabra, Señor. Usa tu palabra para edificar a tu pueblo, Señor. Ayúdame a mí para poder predicar, para poder exponer con precisión lo que tu Santo Espíritu escribió, Señor, por medio de autores humanos. Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Permítanme poner el cronómetro y poder... Ahora sí. Nosotros vamos a continuar en el Evangelio de Juan y como acabamos de leer, estamos en el capítulo 14 y honestamente voy a intentar cubrir todo lo que resta del capítulo 14, así es que prepárese porque este va a ser un pequeño maratón, ¿no es cierto? Vamos a procurar ser precisos, pero abarcar todo lo que se pueda. Nosotros vivimos en un mundo donde las personas piensan creo que algunas veces nosotros hemos caído en ese error también. Pensamos que la solución de nuestros problemas sería tener más recursos, sería tener cada respuesta a nuestras preguntas o tener el control sobre el futuro. ¿Quiénes desearían conocer su futuro de aquí a 5 a 10 años? Necesitamos tener cuidado con eso. Los discípulos probablemente pensaban algo parecido a lo que estoy diciendo. El pensamiento de ellos parecía que si Jesús simplemente permanecía físicamente con ellos, todo estaría bien. Por supuesto, eso tiene lógica. Pero Jesús quería enseñarles a ellos, por supuesto a nosotros también, una verdad más profunda. Recuerde que Jesús todavía está en el aposento alto o en la segunda planta de esta casa. Y el contexto es que ya lavó los pies, ya cenaron, ya Judas se dio a conocer que él era el traidor. Ya Pedro se le había dicho que iba a negar 3 veces al Señor. El Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero hay algo profundo que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos en ese aposento alto y quiere enseñarnos a nosotros hoy en día también. Su presencia espiritual sería más poderosa y más extensa que su presencia física, que estaba limitada, por supuesto, a un lugar y a un momento. Eso quería enseñarles a sus discípulos, que su presencia espiritual sería más poderosa y más extensa que su presencia física. Los discípulos acaban de recibir la noticia de que el Señor los deja. Y hay varias preguntas que Tomás y Felipe están haciendo al Señor. Nosotros el domingo pasado quedamos en el versículo 7, donde el Señor le dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el versículo 6. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Pero Felipe dijo en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes o quedaremos satisfechos. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Ese es el contexto y un poco más atrás, ¿verdad? Está el Señor diciéndole que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él les dice que los va a dejar. Y ellos están preocupados. Ellos creen que están siendo abandonados. Desde el versículo 13 hasta el 17. En todos esos versículos se centra en el aposento alto. Jesús está a pocas horas de ser arrestado. La cruz está cerca. Los discípulos están confundidos por la noticia de su partida. La traición de Judas y la negación de Pedro está por suceder. Y como dije el domingo pasado, vimos en los versículos del 1 al 7 que Jesús respondió a la inquietud de Tomás acerca del camino al Padre.
Ahora en los versículos 8 hasta el 31, Jesús le responde a Felipe resaltando una relación íntima entre él y el Padre. Y les promete que la venida del Espíritu Santo iba a ser algo real y que iba a fortalecer, los iba a fortalecer para enfrentar su ausencia física. La idea central de este pasaje es que Jesús no está dando simplemente doctrina para informar la mente de sus discípulos. No solo eso. Les habla del Espíritu Santo, por supuesto. Les habla que Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero les está preparando sus corazones para que ellos puedan vivir sin su presencia física. Recuerden que ha pasado casi 3 años con estos 12 discípulos, enseñándoles. Ellos escucharon prédicas de Él, vieron su misericordia, su amor, su poder, sanando enfermedades, levantando muertos. Y el propósito de este pasaje es consolar, es fortalecer, es preparar a sus discípulos para una nueva etapa en la historia redentora. Posiblemente ellos están desolados, pero Jesús ya está pensando en Pentecostés. Lo que dice en Hechos, ¿verdad? Recibirán poder. Entonces, Jesús también le está enseñando que Él va a reinar desde el cielo y estará presente mediante el Espíritu Santo. Quiero que miremos algunas verdades que este texto nos enseña. La primera verdad es que Cristo es la revelación perfecta de Dios. El versículo 8 al 11, escuche lo que dice. Bueno, ya leímos el 8 y el 9. Y el 10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, que vive en mí. Hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. En esta primera sección vamos a ver cómo Felipe busca una evidencia. Miramos a Jesús revelarse plenamente, que Él revela plenamente a Dios. Vamos a ver también que ver a Cristo es conocer al Padre. Miren la petición de Felipe. Parece sincera, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué haremos conforme? Felipe expresa podríamos decir, un anhelo de cualquier judío piadoso. Desde el Antiguo Testamento, el deseo de contemplar a Dios era profundo. De hecho, hay ejemplos de eso. Por ejemplo, en Éxodo 33, Moisés pidió ver la gloria del Señor. Isaías contempló la majestad y la santidad del Señor en Isaías 6. Los salmistas escriben como David, que anhelaban contemplar el rostro del Señor. Felipe cree que necesita una revelación adicional. Felipe ya creía. De hecho, en el primer capítulo de Juan, en 1:45, ustedes pueden ver ahí que Felipe es uno de los primeros discípulos y cree en Jesús como el Mesías, como el que ha de venir. Cuando se lo presenta a Natanael y Natanael dice, ¿saldrá algo importante de Nazaret? Entonces, pero la petición demuestra que todavía no ha comprendido plenamente quién es Jesús. Miren la respuesta del Señor. Los que me han visto a mí, los que me han visto a mí, han visto al Padre, dice. Jesús no dice que Él es el Padre. No. Tampoco enseña confusión de personas dentro de la Trinidad. No está enseñando eso. Lo que sí afirma es unidad perfecta, en esencia, en naturaleza divina con el Padre. Jesús entonces es la revelación visible del Dios viviente. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 3, para los que anotan, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Hay una diferencia y una igualdad aquí. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios. Entonces la petición de Felipe revela
Podríamos decir su falta de comprensión. Podríamos decir una falla espiritual acá en Felipe, que es cualquier parecido a nosotros, ¿no? Es lo mismo. Somos iguales muchas veces. Felipe está pidiendo algo que ya tiene delante de sus ojos. Durante 3 años había visto la compasión de Cristo, la sabiduría de Cristo, la santidad de Cristo, el poder de Cristo. 3 años escuchando sermones, 3 años viendo milagros, 3 años caminando con Cristo y todavía pregunta. Cualquier parecido a nosotros de querer ver otras revelaciones, de querer más señales y cosas así. Es la misma falla espiritual en el ser humano. Miren, Felipe habla estando... Miren, lo que está haciendo Felipe acá está buscando al Padre mientras camina diariamente con él revelado en Cristo. El Padre se ha revelado a través de Cristo y el Padre revelado a través de Cristo ha caminado casi por 3 años con Felipe y Felipe está preguntando, muéstranos al Padre. Entonces, este pasaje encontramos uno de los temas principales del Evangelio de Juan, ¿verdad? Jesús es la máxima revelación de Dios. Todo se trata de Cristo. No existe una revelación superior, no existe una experiencia más alta, no existe una visión más completa acerca de Cristo o acerca de Dios. Es a través de Cristo. Jesús mismo se lo dijo a muchos de sus discípulos, a los fariseos. Les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que las Escrituras los harán más sabios, pero las Escrituras apuntan a mí, les dijo él. Ahí está. Otro texto del que ustedes pueden anotar está en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y Él es supremo sobre toda la creación. O sea, la encarnación es la revelación suprema de Dios. Ahí está. Por eso es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Entonces, no existe conocimiento verdadero de Dios aparte de Cristo. Pero necesitamos detenernos un poco o hacer un paréntesis. Antes de juzgar a Felipe, debemos examinarnos a nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros también buscamos algo más? Muchas veces pensamos como Felipe. Creemos que necesitamos algo adicional para fortalecer nuestra fe. Y pensamos, si Dios me mostrara una señal, si tan solo pudiera escuchar su voz y me dijera lo que tengo que hacer, si tan solo supiera que es este príncipe o es Chuec con el que debo de casarme. Si pudiera haber un milagro, decimos. ¿Qué más milagro? ¿Qué más milagro de la salvación? Mis hermanos, todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios ya ha sido revelado perfectamente en Jesucristo y en su palabra. La gente quiere nuevas revelaciones, pero no quiere obedecer lo que ya Dios reveló. Quiere sueños, pero no quiere obedecer lo que ya sabe. Escuche bien, dice un buen amigo, usted ya sabe lo suficiente como para comenzar a obedecer, ¿sí o no? No me diga que no sabe que no debe congregarse. No me diga que no sabe que es necesario pertenecer a una comunidad local. No me diga que es necesario, que no sabe que leer la Biblia va a alimentar su fe. No me diga que no sabe que es necesario orar. No me diga que no sabe que usted fue diseñado para adorar. Lo que usted no sabe es que usted es un adorador. Usted ya adora. Posiblemente no sabe quién está adorando. Ese es el punto. Me encanta cómo lo enseñaba el teólogo y pastor R.C. Sproul, ya no está con nosotros, pero está en la presencia del Señor. Decía Dr. Sproul, no existe una visión más clara de Dios que la que encontramos en Jesucristo. ¿Sí?
No existe una visión más clara de Dios que la que encontramos en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el mayor regalo que Dios puede darte no es la salud, no es prosperidad, no es éxito, no. El mayor regalo que Dios puede darte es una visión más clara de quién es Cristo. ¿Y sabe dónde podemos encontrar esa visión clara de quién es Cristo? En su palabra. En su palabra. Y algunos todavía dicen, es que me aburre leer la Biblia. ¿En serio? Imagínense a Cruz colgado en la cruz. Estoy aburrido aquí, por favor, bájenme. Lo hizo por amor. Soportó cada clavo, soportó cada latigazo por usted. Y usted todavía se atreve a decir, me aburre leer la Biblia. Usted todavía se atreve a decir, no tengo tiempo. ¿Y cuántas horas quiere al día? ¿26 horas? No, mis hermanos. Lo triste es que la iglesia moderna está llena de personas buscando experiencias. Pero mire qué interesante, Jesús dirige nuestra atención hacia Él. No necesitamos una nueva revelación. Lo que sí necesitamos es contemplar más profundamente lo que ya está revelado de Jesucristo, lo que ya hemos recibido de Él, lo que su palabra dice de Él. Él es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra verdad que encontramos está en el versículo número 12 al 14. Antes de mostrarle la verdad, escuche lo que dice, versículo 12 al 14. Mire, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Pues pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Vamos a ver las obras mayores. ¿Qué significa? Vamos a ver de qué se trata la expansión del Evangelio y vamos a ver el poder de la oración para la misión. Los discípulos probablemente pensaron, ¿cómo seguiremos adelante cuando el Señor ya no esté aquí? La respuesta de Jesús es sorprendente. No dice, la obra, yo me voy, la obra aquí termina, concluye. No. Dice, continuará. Y no solamente continuará, se extenderá. ¿Por qué? Mayores cosas, dice. Es importante observar esto acá. Miren, seguro los discípulos se sienten pequeños, débiles, incapaces. Y podemos humanamente darles la razón, sí. Pero Jesús seguro ya está, como les dije anteriormente, está viendo Pentecostés, ya está viendo Jerusalén, ya está viendo Judea, ya está viendo Samaria, ya está viendo hasta la última de la tierra, ¿sí o no? Porque eso es lo que les dice. No se preocupen, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Chinandega. ¿Sí? Lo que parece una pérdida en realidad será expansión del Evangelio, expansión de la obra del Señor. Los discípulos están enfocados en lo que ellos pierden, en lo que están perdiendo. Es común en el hombre, es común en nosotros. Fijarnos en lo que no tenemos, apreciar lo que estamos perdiendo, pero no apreciar lo que tenemos. Ellos están enfocados en lo que están perdiendo, pero Jesús está enfocado en lo que Dios va a hacer. Y esto ocurre muchas veces en nuestras vidas. Lloramos cuando una puerta se cierra, ¿sí o no? Sí, cuando algo no sale a nuestra manera. Pero Dios posiblemente está preparando, y en este contexto está preparando una puerta mucho mejor. Entonces, si queremos darle una pequeña aplicación a este punto hasta acá, Dios muchas veces te quita algo bueno para darte algo mejor. Jesús mismo se estaba haciendo a un lado, pero iba a venir el Espíritu Santo. Y voy a explicar eso un poco más adelante, pero para nosotros como iglesia, muchos hoy en día se podrían preocupar por los recursos, y ciertamente los recursos son importantes, pero no lo más importante. Muchas veces los pastores se preocupan por los números, ¿sí?
Los presupuestos, sí. A veces miramos el peligro en la influencia cultural, cómo la cultura está afectando a la iglesia. Y la cultura allá afuera nos dice, le dice bueno a lo malo y a lo malo le dice bueno. Y a veces nuestros hijos están sufriendo la influencia de la cultura. Nosotros mismos nos adaptamos a la cultura. No, es que es normal. Aquí en Chinandega eso es normal. No, no debe ser normal. Sí, muchas veces nos preocupamos por eso, por los recursos, por los números, por los presupuestos, por la influencia de la cultura, pero el avance del reino, el avance de la obra del Señor nunca ha dependido principalmente de los recursos humanos. No, no. El avance del Evangelio, el avance de la obra del Señor nunca ha dependido exclusivamente de los hombres o la estrategia. El avance del Evangelio depende de Cristo resucitado, obrando a través de su pueblo. Eso sí, así es. Y me encanta, una vez más, como lo decía un viejo amigo, Charles Spurgeon, ¿verdad? Ustedes ya conocen a este predicador. La iglesia es poderosa no porque tenga grandes hombres, sino porque tiene un gran Salvador. ¿Sí? Ahora, sobre la oración, leamos el versículo número 13 y 14. Escuche. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto. Pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Jesús no está acá y no está acá ofreciendo un cheque en blanco. No, 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 no. Y es lo que muchos creen. Muchos creen que Dios está ofreciendo un cheque en blanco. La oración aquí está conectada con la misión que le está dando. Él no dice pidan cualquier cosa para su comodidad. No, no, no. Más bien dice pide todo lo necesario para cumplir mis propósitos. En otras palabras, la meta final es para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice. Entonces la gloria de Dios es el centro de la oración bíblica. Cuando oramos, a veces, escuche bien, como cristianos, escuche bien, como cristianos, aún orando pecamos, ¿sabía usted? Aún orando pecamos. Porque la oración puede ser pecaminosa. Una oración enfocada en mí mismo. Pensando, incluso pues hasta oramos porque el perrito tiene parásitos. Oramos para poder celebrar el perrito. Bueno, yo no digo oramos. Algunos oran para poder celebrar el cumpleaños del perrito. Honestamente, son oraciones tontas, ofensivas al Señor. Y no estoy en desacuerdo en que alguien desea tener una mascota, ¿verdad? Sí, por supuesto, los animales también son creación del Señor. Pero los perros no van al cielo. Escuchen, ¿oyeron? Los perros no van al cielo. Los perdidos necesitan de tus oraciones. Necesitas que usted sea fiel en predicar la palabra, en predicar el Evangelio. Tus hermanos en la fe necesitan de tu amor. Ahí sí. Entonces, mire, podríamos decir que este texto es un poco difícil. Sí, sí lo es. Y todo el que crea en mí hará las mismas obras, versículo 12, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Wow. Y por eso es que algunos andan de loco ahí agarrando serpientes, cascabeles, son picados y no les da tiempo de llegar al hospital. ¿Qué puede ser mayor que resucitar muertos? Jesús resucitó muertos. Mayor no significa más espectacular. No, 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 no. Aquí la interpretación debe surgir del contexto. Escuche bien. Si algo uno aprende cuando estudia la Biblia es que nunca debe separar un texto de su contexto porque va a servir de pretexto. Nunca agarre un texto, lo agarre ahí y lo saque de su contexto. ¿Por qué? Lo va a aplicar para un pretexto. Eso se llama eisegesis, sustraer. Lo que es necesario hacer es una buena exégesis. Tomar el contexto
ver versículos anteriores, capítulos anteriores, la Biblia entera, para saber que lo que se está diciendo acá tiene un contexto, tiene un sentido. Es como cuando agarran una frase de alguien que está siendo entrevistado, ¿no? Ustedes son, tal vez, pueden ser expertos, conocen de esto. A veces hacen una entrevista de media hora a un personaje famoso ahí, no sé, un jugador, y de repente sacan solo una frase, una oración, y lo ponen por otro lugar. Esto dijo el pastor Frank. Una vez estaba predicando yo y estaban unos jóvenes, y en la prédica yo dije que no era pecado jugar billar. Pues al día siguiente, el montón de muchachos se cruzaron en la calle porque iban a jugar billar a la mesa. Entonces sus papás les preguntaron: ¿y a dónde van? ¿A jugar billar? No, ¿y por qué van a ir ahí? El pastor dijo que no era pecado jugar billar, ¿verdad? Sacaron esa pequeña frase para usarla como un pretexto y darle gusto a sus deseos, ¿verdad? El punto es que, por supuesto, nosotros conocemos el contexto donde están estas mesas, ¿verdad? No solo están las mesas, hay todo tipo de bebida, hasta ofrecen, qué sé yo, otras cosas, no sé, no me consta a mí, pero fui joven y conocí lugares así, que no solo es jugar sanamente, pero el jugar billar es un deporte también, que hoy se utilice en el contexto, se utilice para otro tipo de cosas. Ahí está lo malo, ahí está el pecado, podríamos decir. Entonces, volviendo a nuestro tema, es que sí, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Pero acá no se está diciendo que íbamos a levantar muertos o que íbamos a hacer un montón de cosas extraordinarias, espectaculares. No. La interpretación siempre debe surgir del contexto. Siempre debe ser así. Jesús acá promete que todos los creyentes harían, no promete, ¿verdad?, que harían milagros más espectaculares que los suyos. La clave está en porque yo voy al Padre. O sea, su ascensión traería el Pentecostés. Descendería el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, y eso daría inicio a la expansión del Evangelio. Entonces, mientras Jesús estuvo en la tierra, su ministerio terrenal estuvo concentrado principalmente ¿dónde? ¿Dónde? En Israel, ¿verdad? Un país pequeñito. Pero después de Pentecostés, ¿qué pasó? Miles se convirtieron en el Evangelio. ¿Y qué pasó? A otras naciones. A otras naciones. ¿Qué mayor que eso puede ser? La salvación de miles de pecadores. ¿Cuántos se convirtieron el día que Pedro predicó? 3,000. Como 3,000. ¿Verdad? Entonces las obras mayores son mayores en alcance, en extensión redentora. Comenzó el Señor con 12 y ahora hay millones y millones de creyentes. Millones y millones de discípulos. Entonces, todo lo que pidieres en mi nombre no es una fórmula mágica. No. Pedir en el nombre de Cristo significa conforme a su voluntad, para su gloria, bajo su autoridad. No es yo decreto, yo declaro, yo arrebato. No. No, bajo su autoridad, para su gloria, conforme a su voluntad. Miren, cuando entramos en una clase de teología y comenzamos a ver los atributos de Dios, en la primera página todos concordamos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios es poderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente, y miles de atributos más. Cuando pasamos a la segunda página y encontramos la soberanía de Dios, no nos olvidamos de la primera página. Mantenemos la primera página. ¿Por qué? Porque la segunda página vamos a hablar de la soberanía de Dios,
de la salvación del hombre, de la santificación del hombre, de la iglesia. Entonces, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios en mi salvación? Entonces, reconocemos que Dios es bueno, que Dios es amor, pero cuando llegamos a la soberanía, Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Ahí ya nos olvidamos de la primera página, porque ya comenzamos a debatir, a hacer un montón de cosas. Y bueno, no, es que no creo que Dios haya elegido a unos para salvación y haya dejado a otros para condenación. No. Todos estábamos condenados. Todos. En su misericordia, Dios escogió a algunos para darles gracia. Pero todos estábamos condenados. Todos. Entonces, no es una fórmula mágica que todo lo que pides en mi nombre Él lo va a hacer. No, pedir en el nombre de Cristo significa conforme a su voluntad, para su gloria, bajo su autoridad, respetando y aceptando su voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Tristemente, cuando se ora por alguien que esté enfermo y no están los resultados que yo quise o que yo pedí, ¿qué pasa? Me dicen, es que no oraste con fe. Es que faltó fe. Es que no pediste con fe. Y si Dios, en su soberanía, quiere llevarse a esta persona, y si Dios en su soberanía quiere que yo aprenda a aceptar su voluntad, y si Dios en su soberanía quiere que yo aprenda, aunque me duela decir, Señor, tú sabes lo que haces. Tal vez nunca he dicho eso y Dios quiere que yo aprenda a decir eso. ¿Se da cuenta? Entonces, no es una fórmula mágica esto. Y esta es la verdad en esta porción. Mire, Cristo sigue obrando por medio de una iglesia dependiente de Él. Claro que sí. Pastor, entonces, si Dios es soberano, Él sabe a quién va a salvar. No hay necesidad de ir a predicar, a evangelizar. Escuche, Cristo sigue obrando por medio de una iglesia que depende de Él. El mandamiento está, vayan y hagan discípulos. Si usted quiere pelear con esas verdades, ese es su problema. Pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y también debemos de creer y confiar que Él es soberano. Punto. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Como cuando usted, no sé si usted alguna vez fue travieso, pequeño, pero encendió la caja de fósforo y con un fósforo encendió al otro, el otro y no necesariamente el primero se apagó. Eso es, así pasa. Cristo encendió a los apóstoles encendieron a otros y el evangelio sigue avanzando. Sí, exactamente. Entonces la iglesia existe, no existe para entretener a nadie. La iglesia existe para proclamar a Cristo. Esa es nuestra misión. Ser discípulos que hacen discípulos. Ese es el contexto de obras mayores. Ese es el contexto de pídanme lo que quieran. Sí. Otra verdad que encontramos acá está en los versículos 15 al 26. Mire lo que dice. Cuando Él promete el Espíritu Santo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y el Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Voy a dejarlo hasta ahí, pero es interesante todo lo que está diciendo acá.
Una de las cosas que vemos en este texto es el amor demostrado en obediencia. Esa es la razón del pasaje. Los discípulos están preocupados. El corazón del pasaje es este. Cristo permanece en su pueblo por medio del Espíritu Santo. Sí, Él se iba físicamente, pero el Padre enviaría al Espíritu Santo. Ese es el corazón del pasaje. Los discípulos están preocupados por la ausencia de Cristo. Lo venimos viendo desde el versículo 1. Jesús promete o responde prometiendo una presencia aún más profunda. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Observe aquí el progreso. En ese momento dice Cristo con ellos, luego Cristo en ellos, ¿por medio de qué? Mediante el Espíritu Santo. Si regresamos al versículo 18, estamos en el 26, ¿verdad? Ahí lo dejamos, 25. 22 lo dejamos. Pero si usted regresa al versículo 18, dice, ahí ya les dijo que no los abandonaría como huérfanos. Mire lo que dice. Versículo 18. No los abandonaré como huérfanos. Vendré a ustedes, les dice. Esa es una expresión profunda, como una expresión paternal, una expresión pastoral. Jesús conoce el temor de sus discípulos. Ellos sienten que están a punto de perderlo todo. Y ellos lo dejaron todo prácticamente por seguirlo. Ahora, a quienes están siguiendo les dice, me voy. Sí, pero Jesús les asegura que jamás serán abandonados. No los abandonaré, dice la Nueva Traducción Viviente. No los dejaré como huérfanos. Y por supuesto, los que en algún momento pasaron por una etapa de huérfanos sabrán lo que significa esto. Pero el Padre enviaría al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una energía. Es Dios habitando en su pueblo. Ahí está. Es Dios habitando en su pueblo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo garantiza que jamás como creyentes caminaremos solos. Y la evidencia de esa presencia es que el Espíritu Santo produce obediencia, produce amor por Cristo, produce crecimiento espiritual, produce perseverancia. Dice, enviaré otro consolador, dice la Reina Valera, el versículo 26. Otro consolador. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como abogado defensor. Y en griego es parakletos. Y puede traducirse como ayudador, abogado, consolador, intercesor. Para referirse al Espíritu Santo. Y aquí cuando dice otro consolador, otro ayudador, aquí otro significa otro de la misma clase, otro de la misma esencia. Entonces, así como Cristo estuvo con ellos, el Espíritu Santo estaría en ellos. En ellos. Mira el versículo 17. Dice, me refiero al Espíritu Santo. Voy a leer el 16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Dos preposiciones, con, al lado, en, interiormente. Entonces, usted puede ver en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía temporalmente sobre ciertos individuos como un tipo de unción temporal, quizás para profetizar. Ahora, dice que habitará permanentemente en cada creyente, y el libro de Efesios lo dice con mucha claridad. Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que recibimos el Espíritu Santo como el sello, como la garantía de que realmente pertenecemos a Dios. ¿Está? Entonces la enseñanza del Espíritu Santo, mira el versículo 26, la parte B. Pero voy a leer el 23, dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que me ama no me
el que no me ama no me obedece. Recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Miren, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Primeramente, apunta a los apóstoles. El Espíritu Santo les recordaría fielmente las palabras que Cristo ya le había enseñado a ellos. Eso significa preservación de la revelación apostólica, para que los apóstoles pudieran preservar las enseñanzas de Cristo y de esta manera poderlas predicar. Entonces aquí encontramos una base muy importante para la inspiración del Nuevo Testamento. Como el Espíritu Santo iba a obrar en la vida de los apóstoles, el Espíritu Santo fue quien guió a los que escribieron el Nuevo Testamento a escribir los que escribieron. Sí, ahí está. Entonces pensemos, hay creyentes que viven como huérfanos espirituales, ¿sí o no? Actúan como si estuvieran solos, como si Dios estuviera distante, como si Cristo hubiera dejado de interesarse por ellos. Es la verdad. Eso pasaba con los discípulos. Pero la realidad bíblica es otra. El Espíritu Santo habita permanentemente en cada creyente. No fuimos abandonados, no somos olvidados, no somos desamparados. No, en cada creyente habita el Espíritu Santo. Por eso, escuche bien. Quizás nunca vayan a escuchar esto en otro lugar ni de otra persona, pero posiblemente sí. Alguien que conozca realmente lo que la Biblia enseña. Pero los pastores no son dueños de las ovejas. Los pastores no se enseñorean de las ovejas. Los pastores estamos para guiar, aconsejar con la palabra de Dios. Porque si usted es un creyente, usted tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Y si el Espíritu Santo mora en su vida, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. No necesito yo decirle lo que tiene que hacer. Más que lea la Escritura, ore a Dios y vea lo que Dios quiere que usted decida, que el Espíritu Santo le guíe. Yo puedo aconsejarle, sí, claro que sí, pero mis consejos tienen que estar fundamentados en lo que enseña la palabra de Dios, más no ordenarle que hagan lo que yo quiera. Porque si usted es un creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Y si un día usted decide irse de esta iglesia, irse a otro lugar, y si en otro lugar hay un líder espiritual que le ordena lo que tiene que hacer y cómo manejar su vida, salga corriendo, huya de ese lugar. Una cosa es ser pastor, otra cosa es ser dueño, general. No. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Ahora, no en los creyentes, no en los no creyentes, perdón. Ciertamente. Sí. Por eso, la evidencia de que alguien es creyente es que el Espíritu Santo esté obrando en su vida. Y esa obra no necesitamos tener una gran lupa para ver si realmente Dios está obrando en tu vida. Va a ser evidente. Por su fruto los conoceréis. Tristemente, escuche, tristemente hay cristianos que hay que examinarlos con un microscopio para ver si realmente son los que dicen ser. ¿Se da cuenta? Cuando alguien es cristiano, se conoce por sus frutos. No necesitamos tener un microscopio ni una gran lupa. No necesitamos alquilar el telescopio que acaban de construir para ver el espacio. Lo triste es que cuando la gente dice ser cristiano y sus obras demuestran todo lo contrario. Y hay una cosa peor,
a no ser cristiano. Escuche bien, hay algo que es peor a no ser cristiano. Creer que lo eres cuando no lo eres. O sea, vivir engañado. Y en esta iglesia no queremos engañar a nadie. Entonces, mis hermanos, pensemos en esto. Ahora, el texto habla también sobre la obediencia, ¿sí o no? Versículos 23 y 24. Vamos a regresar un poco. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre lo amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías. Las que les hablo proviene del Padre quien me envió. Mis hermanos, si usted observa acá que Jesús menciona repetidamente la obediencia en varios versículos. En versículo 15, escuche lo que dice. Versículo 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga. Versículo 24, el que no me ama no me obedece. ¿Qué significa esto? Que la obediencia es un fruto de mi amor por el Señor. Es la evidencia de que realmente estoy amando a Cristo. Es la evidencia de que realmente el Espíritu Santo vive en mí, mora en mí. Entonces, ¿por qué tantas veces la obediencia es una enseñanza principal acá? Entonces, porque el amor verdadero siempre produce obediencia. No porque la obediencia produzca salvación, no, sino porque la salvación produce obediencia. Entonces, cuando vemos a alguien desobediente, necesitamos detenernos un poco y ver si realmente es un cristiano, si realmente el Espíritu Santo está morando en esta persona. Por supuesto, mi tarea no es examinar tu corazón. No, mi tarea como pastor no es examinar tu corazón. No puedo. Pero sí puedo examinar tus frutos. Los demás hermanos de tu iglesia, acá, podemos examinar tus frutos. Un palo de coco no puede dar mango. Sí. Entonces, mis hermanos, hoy vivimos en una generación que define el amor como algo emocional, un sentimiento ahí. Estoy enamorado, yo lo amo. No, para nada. Jesús lo define como lealtad, como una decisión de ser leal. Muchos dicen amar a Cristo, pero la pregunta es, ¿estamos obedeciendo sus mandamientos? Pastor, es que yo amo a Cristo, yo tengo una gran fe, pero ¿estás obedeciendo al Señor? ¿Tu vida refleja que realmente amas? ¿Tu vida refleja una vida de obediencia? Contéstese usted mismo. Pero escuche lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. O sea, no nos engañemos, mis hermanos, no se engañe. Mi hermano, entonces estamos terminando acá, pero escuchen. La evidencia más grande de que una persona conoce a Cristo no es que levante las manos en el culto de adoración, no, sino que someta su vida a la voluntad de Dios. Esa es una verdadera evidencia de que alguien está amando al Señor. Así lo dice Mateo. El mismo Señor Jesús lo dijo. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Punto. ¿Se dan cuenta? Es necesario examinarse entonces. Un último punto. Cristo nos da una paz que el mundo no puede dar. Aquí vemos tres aspectos importantes. Paz en medio de la tribulación, gozo en la soberanía de Dios y por supuesto una victoria sobre Satanás. Entonces debemos recordar cuándo es que Jesús dice estas palabras. Jesús, miren, una vez más,
Regresemos al aposento alto ahí. Jesús está a punto de ir al Getsemaní. Está a punto de enfrentar un juicio. Está a punto de ser flagelado. Está a punto de ser crucificado. Aún así, habla con paz. Habla con paz. Eso significa que la paz bíblica no depende de las circunstancias favorables. No son circunstancias favorables las que están esperando al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, la paz del mundo depende ¿de qué? De estabilidad económica. ¿Quién rechaza la estabilidad económica? Todos queremos estabilidad económica. ¿Quién no quiere salud? Todos queremos salud. ¿Quién no quiere éxito? Todos queremos éxito. ¿Lo puedes manejar? Sí. ¿Podrías manejar el éxito? No, no podemos. Todos nos perdiéramos con el éxito. Queremos comodidad. Pero la paz de Cristo depende de la reconciliación con Dios, no de todas estas cosas que he mencionado anteriormente. Por eso puede existir incluso cuando las circunstancias son difíciles. La paz que Dios da puede existir, la podemos tener cuando aún las circunstancias son difíciles. Mire el contraste. El mundo ofrece distracciones, Cristo ofrece paz. El mundo ofrece entretenimiento, Cristo ofrece reconciliación. El mundo ofrece alivio temporal, Cristo ofrece seguridad eterna. Entonces la paz de Cristo no nace de la ausencia de problemas, no. Levante la mano el que no tiene problemas. Levante la mano el que no tiene dificultades. Todos tenemos. El punto es tu esperanza. ¿Tu esperanza en quién está? Él dijo, no los dejaré solos. O sea, nunca estaremos solos. Como creyentes, como cristianos, nunca estaremos solos. La paz de Cristo no nace de la ausencia de las dificultades, los problemas. Nace de la certeza de su victoria. Su victoria en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la economía cambia. Los gobiernos cambian. La salud cambia. Las emociones cambian. La tierra tiembla, ¿sí o no? Es triste todo lo que pasa. Tanta gente sufriendo. Usted puede ver las noticias ahí. Es triste. Pero Cristo sigue reinando. Cristo sigue reinando. Por eso la iglesia puede vivir con esperanza aún en tiempos difíciles. Dios siempre está haciendo, mire, 1000 cosas en nuestras vidas. Y usted y yo solo somos capaces de ver cuando mucho 3, una a veces. En medio de las circunstancias difíciles, Dios puede estar haciendo 1000 cosas en nuestra vida. Dios puede estar obrando en nuestras vidas. Y a veces somos tontos, lentos, que no percibimos su obra en nuestras propias vidas. Los discípulos estaban ahí en el segundo piso preocupados porque Él les dijo que se iba. Y Él con toda calma, con toda certeza, con toda la paz, diciendo, tranquilos, no los dejaré huérfanos. Les enviaré al otro consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Más adelante dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Miren, el versículo 30, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Se está refiriendo al diablo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí, dice. Iban a Getsemaní, donde iba a ser apresado. Se acerca el que gobierna este mundo. Jesús reconoce la realidad que hay ceguera espiritual en el mundo, pero inmediatamente aclara, Él no tiene ningún poder sobre mí. Entonces, Satanás tiene poder, sí, pero no tiene autoridad sobre Cristo. Entonces la cruz no es una tragedia inesperada, no. La cruz es el plan. Es un acto soberano de obediencia lo que Jesús va a hacer. Versículo 31, eso lo dice. Entonces escuchen, mis hermanos, cuando enfrentemos oposición, sufrimiento, incertidumbre, debemos recordar, la historia no está siendo escrita por Satanás. La historia ha sido escrita por Dios, tu Padre Celestial.
el que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para darte vida eterna. Entonces no existe una sola molécula rebelde en todo el universo. Todo está bajo el orden de Dios. Para nosotros puede ser un caos lo que está pasando en el mundo, pero Dios no se está comiendo las uñas. No. Si pudiéramos ver al Señor posiblemente como cualquiera, estaría tranquilo, en paz. No está comiéndose las uñas, preocupado por lo que está pasando, no. Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que está permitiendo en el mundo, Él tiene un propósito eterno. Nosotros solo pensamos en el mañana, Él piensa en la eternidad. Entonces, la imagen de que Jesús deja antes de dirigirse hacia la cruz, la imagen esa de que Él los deja, no es la de una víctima derrotada, no. Es la de un rey obediente que avanza voluntariamente hacia la cruz para salvar a su pueblo. Por eso nuestra paz no descansa en que entendemos todo lo que Dios está haciendo. No. Nuestra paz descansa en saber que Cristo murió por nosotros. Sí. Y Él gobierna absolutamente todas las cosas para nuestro bien y para la gloria de su nombre. Mis hermanos, Felipe quería ver al Padre. Jesús le mostró que el Padre estaba revelado en él. Los discípulos tenían miedo. Temían que la obra terminara. Y Jesús les asegura que la obra apenas empezaba. Temían quedarse, tenían miedo de quedarse solos. Pero Jesús le prometió al Espíritu Santo. Tenían miedo al futuro. Y Jesús les dejó la paz, su paz. Y esas mismas verdades que sostuvieron a los discípulos aquella noche, sigue sosteniendo a su iglesia hoy. Es la verdad. Nunca solos. Nunca solos. Nunca solos. Entonces la paz de Cristo no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la victoria de Cristo. Estoy terminando acá, mis hermanos, pero usted puede ver el versículo 18. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Mire a Cristo para conocer a Dios. Dependa del Espíritu Santo para vivir y servir. Ore con confianza por el avance del Evangelio en el mundo entero, en nuestra ciudad. Descanse en la paz de Cristo en medio de cualquier circunstancia. La vida no es fácil, se pone difícil, cada vez se pone más difícil. Y para un creyente es aún más difícil porque necesitamos avanzar contra la corriente, avanzar contra tempestades. Entonces la iglesia en nuestros días enfrenta incertidumbres, oposición cultural, espiritual, y una creciente presión para conformarse a este mundo. Quieren que los cristianos participemos de un montón de cosas que la Biblia no aprueba. Pero podemos ver en Juan 14. Juan 14 nos recuerda que nuestra esperanza no descansa en nuestras fuerzas. Cristo sigue reinando, el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y el Evangelio sigue avanzando. Entonces, la paz de Dios sigue disponible, escuche bien, la paz de Dios sigue disponible para todos aquellos que confían en Él. ¿Usted confía en Él? Si usted confía en Él, oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos delante de usted, Señor, y reconocemos tus verdades, Señor, tus promesas. Y como los discípulos en ese momento, hay momentos en nuestras vidas también, Señor, que nos sentimos solos, abandonados. Las personas que nos prometieron lealtad, fidelidad, amistad, algunas veces, Señor, levantan el puño y nos traicionan. Mamá, papá, que prometieron estar con nosotros, se fueron. Nos dejaron solos. Un amigo que nunca esperábamos que hiciera tal vez lo que hizo.
Tantas cosas, Señor, que pueden provocar incertidumbre en nuestras vidas. Un mundo cambiante, un mundo que tiembla, Señor, de temor, sin esperanza. Tú prometiste la paz, una paz que el mundo no puede dar. Tú nos prometiste tu Santo Espíritu para habitar en nosotros. No solo estar con nosotros, sino vivir en nosotros y guiarnos a toda verdad. Señor, que en medio de las situaciones difíciles podamos recordar, que tu Santo Espíritu nos recuerde que no estamos solos, que tú has enviado tu Santo Espíritu para morar en nosotros y recordarnos todas estas preciosas verdades, todas estas preciosas promesas para tu pueblo. Y que tu iglesia, Señor, también pueda vivir, Señor, y poner a tu servicio sus dones, talentos para el avance del Evangelio. Mi Dios, gracias por este tiempo, Señor. En tu nombre santo, Jesús, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos.